idea es hablar un poquito de cambio climático y esa tormenta perfecta que nos avecina para ver cómo podemos revertir las cosas y cómo podemos enfrentarlo del mejor modo posible. Y quería empezar con Carolina, preguntándote desde nuestra posición argentina, ¿dónde estamos parados de cara al cambio climático? ¿Está prendido? Sí. ¿Sí? Sí. Para contarles un poquito más fácil, traje unos slides, si los podrían poner el primero. Como Valeria mencionó, yo soy investigadora de CONICET. Hace muchos años trabajamos en impacto del cambio climático en nuestro país. Y hace muy poquitos años hicimos lo que se llama la tercera comunicación nacional de cambio climático, que fue lo que el país utiliza para tomar decisiones con respecto a adaptación y mitigación. Y les traje los impactos o los fenómenos que nosotros hemos detectado que más afectan cada una de las regiones del país. Estos fenómenos que están leyendo ya han cambiado. Estos fenómenos han intensificado su frecuencia e intensidad. Por ejemplo, las olas de calor en la región este, aquello que percibimos, la frecuencia de eventos severos de lluvia. Hay otros que no percibimos tanto y están preocupando el tema del agrícola, como por ejemplo la extensión de la estación seca invernal en el centro del país. Se suma también retroceso de glaciares en los Andes, que lo sabemos, mayor aridez en la Patagonia. Estas son las amenazas y que las proyecciones indican que van a continuar acelerando su intensificación. Si pasamos al segundo slide, me gustaría también, que creo que es importante para esta discusión, es qué hacemos con estas amenazas que hemos detectado. Generan impactos y entonces tenemos que reducir el riesgo. Pero para poder reducir ese riesgo, tenemos que entender cómo se forma el riesgo. El riesgo es una combinación de tres cosas. La amenaza, que es el impacto climático, pero también condiciones de vulnerabilidad social y condiciones de exposición. La vulnerabilidad social, ¿cómo se ataca? Reduciendo la pobreza, mejorando la educación, teniendo desarrollo sustentable, combinando ambiente natural, económico y social, pero también reduciendo la exposición, es decir, planeamiento territorial, adaptando nuestro sistema energético, nuestra infraestructura. Y también las amenazas no podemos parar una tormenta, no podemos parar una ola de calor, pero sí podemos parar el cambio climático si reducimos la emisión de los gases de efecto invernadero. Entonces, en suma, este círculo para reducir el riesgo abarca mucho de los aspectos del desarrollo sostenible. ¿Y cuáles son las acciones que se están tomando para enfrentarlo en cada una de las regiones, teniendo en cuenta que cada región es muy distinta? Esto es muy reciente y realmente ahora se está discutiendo a partir de este año, y Carlos quizás puede mencionar más, un plan de adaptación nacional. Cada una de las... Está claro que esto está viniendo, está pasando, las provincias y los municipios ya están actuando, no esperan a Nación, por ejemplo, para actuar. La ola de calor de diciembre del 2013, esa fue un hecho que nosotros probamos que estuvo en parte asociado al cambio climático y que una ola de calor como esa ahora se esperaría en promedio una vez en 15 años. Antes era una vez en 75 años. Y la Ciudad de Buenos Aires se está adaptando, La Plata se está adaptando. Pero lo que falta, y es seguramente con el Gabinete Nacional de Cambio Climático se va a mejorar, es la acción integrada a lo largo de todo el país, ¿no? Carlos, ¿nos querés contar, por favor, cómo está trabajando Nación en estos temas, para abordar estos temas que son innegables? Sí, estamos trabajando, como decía Carlos recién, integradamente con las provincias. La problemática es tan grande que se mira desde dos lados. Por un lado, la adaptación y por el otro lado, la mitigación. La adaptación es, ante toda esta situación que describía recién, cómo te adaptás, o sea, cómo te posicionás de otra manera para que no te impacte, que el impacto no sea tan grande. Y por otro lado es cómo mitigás, o sea, cómo ejerces un efecto menor, un daño menor del que se está generando, del que se prevé que se va a generar, desde lo que vos podés hacer, que es, en este caso, desde nuestro país. En ese sentido, lo que entendíamos del Ministerio de Ambiente es que esa tarea no podía ser llevada a cabo por un ministerio, ni ser pensada, ni ser ejecutada por un ministerio. Se necesitaba del resto de los ministerios y de las provincias y municipios. Y fue así que el ministro propuso la creación de un Gabinete Nacional de Cambio Climático, que es una instancia que depende directamente de Presidencia, Jefatura de Ministros. Está integrada por 12 ministros, por lo que todas las decisiones están validadas a muy alto nivel
y lo que se está haciendo ahora es como se revisó la contribución del país, o sea, la contribución es lo que cada país propuso como aporte para mitigar el cambio climático. El año pasado Argentina hizo su contribución y no bien asumió este nuevo gobierno, dijo que quería mejorar esa contribución. Por lo tanto, todo este año estuvimos trabajando con las provincias, con los municipios, con las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, con todos los actores para incrementar ese aporte. Se revisaron todas las medidas, se propusieron medidas nuevas, o sea, tu pregunta es cómo mitigás y haciendo energías renovables en vez de energías a partir de combustibles fósiles, deforestando menos. Todo eso sumado es la contribución que cada país propone para mitigar el cambio climático. Patrick, en primer lugar, bueno, gracias por estar acá porque es un día muy importante para ustedes y sé lo ocupado que estabas con estos temas. Estados Unidos tomó una posición muy fuerte con respecto a la lucha contra el cambio climático. El presidente Obama tomó la decisión de un poco llevar adelante esa bandera y proponer a otros países alrededor del mundo hacer una fuerte reducción de los combustibles fósiles, como bien decía Carlos, y obviamente determinadas acciones que involucren a los gobiernos y a los privados a encontrar nuevas formas de generar energías. ¿Cuáles son un poco las acciones que el gobierno de Estados Unidos están trabajando internamente y también hacia afuera? Sí, cómo no. Y es cierto, el presidente Obama ha dicho que cambio climático es el desafío más importante de nuestro tiempo. Tenemos un gobernador estatal que ha dicho que nuestra generación es la primera generación en sentir los efectos del cambio climático y la última que puede hacer algo al respecto. Entonces hay una urgencia, es cierto. Y el último mes ha sido de importancia histórica porque la comunidad internacional logró 3 acuerdos importantes. Entró en vigor el Acuerdo de París y también logramos una enmienda al Protocolo Montreal para reducir el uso y producción de hidrofluorocarbonos y también una iniciativa que aplica al sector de aviación civil. Entonces estamos progresando. En los Estados Unidos hemos tenido una estrategia sectorial. Hay cientos de iniciativas porque, como mencionó Carlos, este problema es enorme y todos tienen un rol que cumplir en esto. El sector privado, sociedad civil, individuos, etcétera, gobiernos, a nivel federal, también local. Y también debo mencionar que nuestro sistema es muy similar, muy federal, y tenemos que colaborar entre el nivel federal y estatal, etc. Entonces, uno de los esfuerzos más importantes que puedo mencionar son el plan de energía limpia, Clean Power Plan, que tenemos, y consiste de regulaciones que requiere que las plantas de generación eléctrica reduzcan las emisiones de gases de efecto invierno por 32% en 2030, que es realmente un esfuerzo importante. Y también en el sector de transporte hemos duplicado el requisito de eficiencia para automóviles y camiones livianos, y también estamos introduciendo requisitos similares para camiones pesados. Y energía y transporte son los dos más importantes sectores de emisiones en Estados Unidos. En el sector de industria hay reglamentos para reducir emisiones de metano. Y metano no dura tanto como dióxido de carbono, pero es mucho más fuerte como gaso de efecto invierno. Entonces tenemos regulaciones para reducir las emisiones, especialmente en el sector de petróleo, que tiene que reducir las emisiones entre 40 y 45% por 2025. Y culminando todo eso y más, tenemos como compromiso en el contexto del Acuerdo de París, nuestro esfuerzo, compromiso es reducir las emisiones de los Estados Unidos entre 26 y 28% en 2025 comparado a 20 años antes, es decir, 2005. Y tenemos es difícil hablar de 2050, pero estamos apuntando hacia una reducción de 80% en 2050. Pero eso.
lleve mucho ¿Y, más. y cómo lo enfrentan? Lo enfrentan a partir, una cosa son los acuerdos y después es la acción que viene detrás de los acuerdos, ¿no? Es como que realmente después del Acuerdo de París, lo que se está hablando es que efectivamente hoy necesitamos acción. ¿Y cómo enfrentan esa acción? ¿A partir de generar incentivos en las industrias o a partir de generar penalizaciones en las industrias? Bueno, es una combinación de todo. Hay incentivos este Clean Power Plan es un requisito y cada estado tiene que cumplir y están discutiendo entre ellos para colaborar, para cumplir. Y sí, sería multas y cosas así, pero hay que incentivar también y facilitamos al gobierno de Estados Unidos 4.000 millones en préstamos para innovaciones, porque tenemos que incentivar innovación. Necesitamos nuevas maneras de generar electricidad y también amenizar también. Entonces, eso es otro aspecto muy importante. Y en el ámbito global estamos comprometidos a ayudar a otros países y hemos comprometido $3.000 millones para el Fondo Verde de Clima, Green Climate Fund, para ayudar a los otros países que necesitan ayuda con esto. Pero es un esfuerzo de todos, gobiernos, países, individuos. Sin duda una parte muy importante es la educación, ¿no? La educación de la gente. Tenemos que aprender a cambiar hábitos para ayudar en esta transformación. Alejandra, viviste muchos años en Estados Unidos, has vuelto a tu país, a nuestro país, y decidiste crear una fundación. Sí, bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Así es, la fundación se llama Ecomujeres y no por una cuestión de género, sino porque entendíamos que las mujeres eran el vínculo natural para transmitir el mensaje y sobre todo educar. Creemos que son ordenadoras sociales por excelencia, creemos que la problemática del cambio climático es una problemática de consumo. Si podemos trabajar sobre el consumo se resolvería. Todas las cuestiones que hacen a la emisión de gases de efecto invernadero. También lo otro que hemos trabajado desde Ecomujeres es qué metodología usamos para que la persona común, que por ahí no maneja estos términos que a veces son complejos de transmitir y de realmente adaptarlos como propios en este cambio de hábitos. Entonces desarrollamos una calculadora de trazabilidad ambiental, de huella de carbono, para que cada uno entienda cuál es su verdadero impacto. Esto fue hace 10 años cuando nadie hablaba de huella de carbono en Argentina. Nos costó que el tema se incorpore, pero cuando usaban la calculadora se daban cuenta cuál era el verdadero impacto, y eso no le puedes echar la culpa a nadie, que era un poco el objetivo, es decir, no le eches la culpa al otro, que es lo que en general hacemos con el tema ambiental, o con el tema social, digamos, o no lo queremos ver, lo negamos, o no hacemos nada, porque total todos tiran papelitos, total nadie separa la basura, ¿no? Y por dar millones de ejemplos, entonces cuando ves tu impacto real en el ambiente y en la sociedad, no le podés discutir a nadie que tenés que hacer algo. Entonces desde ahí empezamos a sensibilizar y bueno, hace 10 años que creamos Ecomujeres, focalizándonos en la mujer como la líder natural, por un montón de cosas que tienen que ver con competencias propias de la mujer. No es por un tema de género, sino es por lo que requiere este nuevo paradigma, que es una mirada holística, integral, cooperativa, solidaria, todo lo que se vino hablando hoy en el evento. Y además, bueno, por esto que comenté antes, la mujer es generadora de cambios y es generadora de hábitos. Dos cuestiones que son fundamentales a la hora de cambiar el consumo, digamos, y consumir diferente y pensar cómo consumimos. Y además la mujer decide el 80% del consumo masivo a nivel global, con lo cual también era una aliada fundamental, digamos, si podemos cambiar los hábitos de consumo, sobre todo lo que es el consumo masivo, resolvemos gran parte del problema. Muchas gracias. Emiliano, ¿cuál es la situación de nuestros parques nacionales? Bueno, combinándolo con el cambio climático, creo que claramente somos la vidriera del cambio climático en los aspectos más devastadores. Es decir, la gente, quien quiera no tanto hablar, o además de hablar, ver y tocar cambio climático, puede ir al Parque Nacional Nahuel Huapi y ver lo que pasó con el Ventisquero Negro, un glaciar espectacular, de una tonalidad oscura, donde uno puede ver fotos en blanco y negro en la pasarela y nomás al lado donde la gente se sentaba y tocaba, literalmente tocaba ese glaciar. Hoy lo ves allá lejos, languideciente. O lo que está pasando,
por ejemplo, en el Parque Nacional Los Glaciares, ¿no? Y lo que vos mostrabas es tal cual. Ya no es un paper de la universidad que está en la web y uno lee un abstract todo frío con cálculos. No, no, no. Lo puedes ver y tocar. Nosotros, fíjate lo que nos pasó en el Parque Nacional Los Glaciares, uno de los glaciares más importantes, el glaciar Viedma, tuvo un retroceso tan abrupto que nos vemos obligados a tener que retocar los pliegos de licitación de una empresa concesionaria, de un servicio turístico, de escalada en hielo, realmente un producto turístico espectacular. Y casi estuvimos trabajando muy duro para ver cómo podíamos encontrar una forma de acceso al glaciar por unas rocas y que sea seguro y que cumpla con todos los requisitos. De lo contrario, 50 personas, 50 argentinos se quedaban sin trabajo toda la temporada completa, porque solo ese producto le da trabajo a 50 personas durante toda la temporada. O sea, ahí es bien concreto el impacto. Nuestro país es ultra diverso en cuanto a los climas y los paisajes, y el gradiente de parques nacionales nos lleva también hacia el norte, donde, por ejemplo, en el Parque Nacional Pilcomayo, el Parque Nacional Iguazú, o la Reserva Natural Formosa, o el Impenetrable, estamos viendo que el corrimiento en el área de distribución y permanencia de determinados mosquitos, que son vectores de enfermedades tropicales, está causando un problema grave en la población. O sea, ya la dengue y cambio climático dejaron de ser términos que salen en publicaciones científicas distintas. Aparecen ahora en un mismo paper porque cambio climático ha terminado siendo un factor que lamentablemente los aglutina. El gobierno, esta administración, en la época de campaña electoral, tuvo un compromiso público de incrementar significativamente las áreas protegidas. No solamente es una cuestión de Estado, digamos, el retroceso de los glaciares, para Valeria es hasta una cuestión familiar, porque si nos quedamos sin nieve, qué problema para tu hijo mayor, que es esquiador. Pero bueno, tratando de ponerle un poco de humor al tema, pero realmente nosotros lo encaramos con mucho optimismo a la gestión y creemos firmemente, de hecho hay mucha información técnica que avala que entre las medidas de mitigación, la creación de nuevas áreas protegidas de escala, por lo menos son esas arcas de Noé que resguardan a perpetuidad biodiversidad en estado vivo y dinámico, que es una permanente generación de información científica. Y la información científica a la larga es en gran parte lo que nos trae soluciones a este tipo de flagelos. El cambio climático es una crisis global que acarrea otra crisis global, que es la crisis de extinción. Estamos en la sexta extinción y es la primera vez que una sola especie está poniendo en riesgo a todas las demás. Esta vez no fue un meteorito, esta vez el meteorito somos nosotros. Bueno, concretísimo Ay, eso. sí, nos dejaste mudo. Ahora, ok, el problema está, lo estamos viendo. ¿Esto tiene un retroceso o tenemos que, o sea, todo lo que hagamos es para frenarlo? ¿O podemos además como volver para atrás un poco en todos estos cambios que ya hemos generado? Hoy justo hablábamos de eso. Es una muy buena pregunta porque todavía no lo sabemos. En inglés se llama tipping points, es decir, puntos de no retorno. Entonces, hoy es un objeto de estudio ver con estos niveles de calentamiento global y los que vamos a tener inevitablemente, porque aunque hoy paráramos de emitir, el calentamiento va a seguir porque estos gases continúan cientos de años en la atmósfera. Y justamente ese es el desafío. Algunos, por ejemplo, el Amazonas. ¿Cuánto tiene que aumentar la temperatura para que no pueda volver más la selva, ¿no? Pero es objeto de estudio. Obviamente hay mucha incertidumbre. ¿Cómo podemos ayudar en el día a día cada uno de nosotros? ¿Cuáles son los mínimos hábitos que tenemos que tener para colaborar con nuestro medio ambiente? Bueno, si me permitís, yo creo que más allá de la incertidumbre, tenemos que adoptar el principio precautorio y ultra comprometidos a hacer todo lo que podamos hacer. Hoy me toca ser funcionario público, estar en un gobierno, y desde la gestión podemos hacer un montón de cosas. Pero lo que decía Leandra es clave, el consumo masivo. Y claramente las mujeres, todos, pero
no es una cuestión de género, hay un protagonismo de la mujer en la elección de productos, en la forma de consumir de las familias, que está relacionado con lo masivo. Y en el consumo está en gran parte la clave de la presión que el humano está generando sobre los recursos naturales. Sí, bueno, perdón. Y también todos los días elegimos, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender, que con el consumo también es una decisión. Así como votamos, y están votando hoy en Estados Unidos, todos los días podemos votar. Y podemos votar diferente. Y ahí es donde, digamos, nosotros apostamos mucho a la sociedad civil, porque me van a perdonar mis amigos de la función pública, alguna vez estuve en ese lugar. La verdad es que todavía no se ve en los líderes políticos, corporativos, que esta decisión esté tomada seriamente, porque si no iríamos mucho más rápido con las decisiones que hay que tomar a nivel infraestructura, cambio de matriz energética. Lo digo a nivel global, no lo digo como una cuestión puntual argentina. Esto no está en la agenda pública, o sea, todavía son charlas, como dijo mi amigo Escurra. Y entonces es el consumidor el que tiene hoy este voto y lo puede hacer todos los días. Eso es lo interesante. Y tomando conciencia de lo que hace, el impacto que eso tiene. Carlos, ¿querías decir algo con respecto a Sí, esto? que hay algo interesante. A mí siempre me interesan las encuestas y sigo todas las que van apareciendo al respecto a nivel nacional e internacional. Y hay algo que se repite en casi todas, y en Argentina es muy concreto, que es cuando le vas preguntando a una persona si conoce la temática de cambio ambiental, te dice que sí. Si le preocupa, te dice que sí, es políticamente correcto. Si le preocupa mucho, sí es recontra importante. Y decís, comparado con salud, con economía, bueno, menos. Y comparado con trabajo, no, menos. Y comparado, entonces después ahí vas a ser más vas a ganar de prioridad. Y si una pero igual es muy importante, decís, bueno, ¿qué haces vos qué haces para todo esto? Bueno, separás los residuos, por ejemplo, básico, Mínimo. 1 minuto. No. Bueno, lo que hay algo que, digamos, que tenemos que trabajar desde el gobierno y desde las organizaciones de todos nosotros es trasladar la teoría, digamos, a internalizarlo y entender que, como decían recién, es una realidad, no es una teoría, está viniendo y los responsables somos todos nosotros, del gobierno, desde las entidades, desde los ciudadanos. Cada día nosotros decidimos. Yo creo que el desafío más grande es cambiar los hábitos de los adultos, porque los chicos ya están como aprendiendo, ya escuchan más. O sea, me ha pasado en casa, te estás lavando los dientes y viene tu hijo y te cierra el agua, tiras un papelito y vas a apretar el botón y te dicen, no, no, como que ellos ya desde chicos y en las escuelas y todo ya hay mucha más educación sobre estos temas, pero los adultos tenemos ciertos hábitos que nos cuesta más, ¿no? Y ahí creo que está el gran desafío. ¿Qué piensan perdón, que... Sí. Perdón, No. pero no, ¿qué Estás piensan apasionada. me encanta este tema, ¿qué piensan de que Papa Francisco haya escrito una encíclica, ¿no? Esta de cuidemos la casa común, que la Iglesia haya tocado este tema? Sí, me gustaría, justo te iba a interrumpir antes y me das el pie, porque Estamos dijimos que cada conectadas uno, hoy, sí, creo claro. que sí, pero dijimos educación, pero falta también equidad. Y la encíclica habla mucho de eso, de quiénes son los más vulnerables, porque hoy no todos están impactados de la misma manera. Entonces, hay que no solo tener un mundo donde uno tenga la conciencia sobre el uso de los recursos, sobre el consumo, sino también sobre lo desigual que resulta que a la larga también es Son los contaminante. Sí. Si vos quisieras ser frío, ¿no? Si vas a decir, bueno, no, no es sustentable la pobreza. Bueno, es que justamente tiene que ver con algo que decía Emiliano, ¿no? El Papa Francisco justamente hace en el llamado de no ignorar el sufrimiento ajeno, aún aquel el que no podemos ver. Cuando vemos que pasa algo en el glaciar Viedma o que pasa algo en los parques, como vos recién mencionabas, hay un efecto que eso tiene en la comunidad regional y en la comunidad de influencia, pero seguramente tiene un efecto que nosotros no podemos ver en otro lugar del país. ¿Cuál es ese efecto? ¿Cómo impacta en la vida de las personas? Y sobre todo en las que menos tienen. Sí, fue muy importante la postura del Papa en esto. Ilumina a las mentes de millones de personas y además motiva a la acción a las autoridades. O sea, claramente las autoridades tenemos hoy una velocidad que no es la velocidad de la sociedad civil. Me encanta lo que hacen. ¿Te acordás cuando yo era ONG? Escuchaba todo eso y me encanta lo que hacen. Alguien lo tiene que hacer. No, es cierto. Pero tenemos un problema importante y por suerte hay por lo menos una actitud proactiva. Laudato Si en ese sentido lubrica
procesos. Déjeme que le cuente algo que está pasando en Argentina. Yo también estoy en la UCA. Y durante todo el año hubieron, digo lo de la UCA por la cercanía con el Papa Francisco, ¿no? Hubieron eventos con los rectores de todas las universidades nacionales para tratar de bajar el concepto de la encíclica en las currículas universitarias, lo cual es importante porque hasta ahora no están, digamos, en ninguna currícula educativa seriamente. Sí. Por ahí algunos esfuerzos de Ciudad, que Carlos en su momento estuvo en Ciudad, en escuelas verdes, pero digo, son como acciones aisladas, por más de que la ley lo prevé, tanto la Ley Nacional de Educación, la propia Constitución, hay una ley en la Ciudad de Buenos Aires de Educación Ambiental, pero así todo, digamos, todavía son esfuercitos aislados. Está bueno que las universidades hayan tomado seriamente esto, y en el mes de septiembre, si no me acuerdo mal, hubo un documento publicado por los rectores de las universidades nacionales diciendo que van a empezar a integrar esto en todas las currículas de todo tipo de educación. Digo, no es solamente de las universidades católicas, sino estaban, digamos, todas las universidades nacionales. Así que creo que es una buena noticia. Patrick, hablamos de glaciares, hablamos de gases, hablamos de distintas cuestiones. ¿Cuál es la situación de los océanos de la que tanto habla hoy el secretario de Estado John Kerry? Sí. Grave en cierto sentido, porque se estima que alrededor del 30% de todo el dióxido de carbono emitido desde la revolución industrial han sido absorbidos por los océanos. Entonces los océanos resultan mucho más ácidos que eran antes. Y este nivel de acidez, ¿se puede decir? Sí. Afecta toda la vida marina, especialmente toda la vida marina que tiene cáscaras y los arrecifes, etc. Y como muchos saben, es una cadena de vida. Entonces, si los arrecifes no están vivos, son lugares importantes para los peces tener sus bebés, etc. y reproducirse. Y si falta los arrecifes, vamos a perder una fuente de comida para la humanidad, y es toda una cadena. Entonces, y en algún momento los océanos, y tal vez puedes hablar mejor que yo de este tema, pero los océanos afectan el clima. Entonces hay estos feedback loops, esta manera de realimentación. Círculo vicioso. Sí, exacto. Okay. Entonces es un tema sumamente importante. Sí. Como conclusión para ustedes, ¿qué es lo que nos toca a los ciudadanos hacer, además de los cambios de hábito de consumo? ¿Qué es lo que nos toca a los ciudadanos quizás para movilizar a nuestros líderes, como vos decías recién, Aleandra, para cambiar el eje de la conversación y para llegar a ese tipping point del que hablaba Carolina? Para no llegar. Sí. Para no llegar. Por más que yo sea funcionario, sigo pensando en que el rol del ciudadano es crítico. Digamos, lo dije como ONG y lo repito como funcionario, no veo ninguna diferencia en ese sentido. La urna diaria es la góndola. Premien a los que menos impacto ambiental tengan y voten a los políticos más progresistas en términos ambientales. Sí, bueno, perdón, pero cuando llegas al momento de la góndola, mucha gente elige por precio, más que por... Es verdad, pero se están volviendo cada vez más competitivos los otros productos. Denles una oportunidad. Sí, falta igual mucha información. Hay productos interesantes y no los venden como tales. O sea, falta mucha información y mucha educación al ciudadano. Pero bueno, como dice Emiliano, hay un avance importante. La gente no sabe. A ver, hay un caso muy conocido de un detergente concentrado que fracasó el proyecto porque no lo comunicaron bien. O sea, la gente usaba la misma cantidad, no entendía que tenían que usar menos. Esto parece una cosa básica, fue un error de marketing, porque, digamos, si vos haces un esfuerzo de investigación, de marketing, de todo, para justamente reducir el impacto y no se lo comunicas al ama de casa, ahí está fallando, digamos, y está pasando digamos, a nivel global también. Está fallando estas nuevas innovaciones, acá se habló mucho de innovaciones, está fallando la comunicación, ahí hay un abismo todavía. Yo creo que a veces es focalizarse en las cosas pequeñas de cada día. En general estamos pensando en cálculos, en
Y es lo que decía, separar los residuos es algo que dura hace un minuto. Todos nosotros intelectualmente tenemos un nivel determinado y yo tengo la gran mayoría de mis amigos que no separan los residuos. Y es básico, un ejemplo, ¿no? Es empezar por las cosas claras, chicas, y con la suma de todo eso las cosas cambian. Yo creo que la solución, y es por donde la estamos buscando, va a surgir del diálogo. Acá se habló mucho del sector público, las políticas públicas y la sociedad civil, pero está el sector privado. Es el diálogo entre el sector privado, público y la sociedad civil. Cada uno desde su lugar, y uno como ciudadano está involucrado en esas tres. Yo como científica, hay muchos científicos en el mundo que estamos hoy orientando nuestra investigación a lo que se necesita, más que no solo la curiosidad científica, sino tratar de aportar a este diálogo entre el sector público, privado y sociedad civil. Patrick. Puedo mencionar dos cosas. Uno es comprar los focos LED, porque cuestan al principio, pero duran 10 hasta 50 veces más tiempo que los focos normales y usan como 80%, 75-80% menos energía. Y entonces se recuperan esta inversión. Entonces es algo, si todos cambiaran los focos a LED, ahorraríamos mucha energía. Y siempre se habla de reemplazar el matriz energético con nuevos tipos de generación, pero lo más fácil es no generar en el primer lugar. Y otra cosa interesante que está ocurriendo acá es una política pública en los Estados Unidos, llamamos weatherization o sustentabilizar tal vez viviendas. Y hay una ONG que se llama FOBICE, acá en Argentina, que está trabajando en Pilar, en Campana, Bariloche, con proyectos pilotos, y estamos colaborando un poco con ellos. Y es impresionante lo que se puede hacer mejorando aislamiento térmico de techos o sellar ventanas, etc. Se puede reducir el uso de energía de una vivienda de una manera importante y mejorar aspectos de salud en la casa y mejorar la vida de los ocupantes. Están trabajando con viviendas humildes y eso toca un poco de esos aspectos sociales de todo esto también. Entonces son aspectos más o menos concretos y simples que mucha gente puede alcanzar. Cambiar de hábitos y empujar a nuestros líderes para que escuchen nuestros hábitos y para que escuchen nuestra voz. Eso es un poco lo que nos toca hacer para que esto cambie. Gracias a todos. Un aplauso enorme para ellos. Gracias. Y muchísimas gracias por acompañarnos en un día como